tenemos infiltrados. Estamos en el aeropuerto Alfredo Vázquez Cobo. Lo primero que voy a realizar al llegar a Amazonas es realizar el pago de un impuesto turístico que tiene un valor de 35.000 a más o menos $7. Y si tienen pensado salir hacia Perú o Brasil, recuerden que deben realizar primero el sello de su pasaporte para que luego no tengan que regresar al aeropuerto. Y antes de comenzar cualquier tour, primero por supuesto hay que comer algo bueno, y qué mejor que venir al mercado central, y aquí tenemos un menú por apenas $2 aproximado. Tenemos lengua, frijoles, una sopa, un jugo típico con frutas de la zona. Y pasó algo inesperado, justo estamos en los 156 años del natalicio de Leticia. Fue sin querer, vinimos sin saberlo, y aquí la gente de los colegios saben a bailar. Lo curioso es que cantan temas de modas, de Shakira y otros más de reggaetón que no conozco, pero lo he bailado. Karol G. Ah, Karol G. Aquí la gente con los trajes típicos de la zona. Y si buscas cualquier guía de turismo vas a encontrar la Plaza Santander. Fue creada en los años 40 y tiene plantas y naturaleza autóctona de las zonas. Loros y golondrinas se posan aquí a las 5:30 exactamente esa hora. Llegan a esta plaza, a este parque, y se posan en los árboles para dormir hasta el otro día a las 5 de la mañana, cuando se van todos y se reparten por la selva amazónica. Los loros y la golondrina se riegan por toda la Amazonía y llegan a las 5:30 los primeros. ¿Cómo hacen para venir de tan lejos? Llegando a los árboles, miren. Leticia llega solamente hasta ese punto. Tours Isla de los Micos, una visita a una comunidad indígena y Puerto Nariño. Este tour nos costó 120.000 pesos, que es aproximadamente $25. Incluye pues como tal visita a la Isla de los Micos, comunidad indígena, Puerto Nariño y almuerzo. Acá en esa zona puede llegar a tomar fotos con los monos. Ay, usted está en el... Acá estamos ahora en un resguardo indígena, una de las principales comunidades indígenas acá en el Amazonas. Se llama la comunidad Maicedonia. Entre los recuerdos que te puede llevar de la tribu amazónica son un tatuaje. No dura toda la vida, dura apenas 2 semanas. Nuestro anfitrión, el cacique Máximo, nos está enseñando a usar la selva tana para matar el mono. Y por supuesto, no podemos ser menos y probar las cosas típicas de la zona. Un rico mojojoy, una gran fuente de proteína por solo $1. Puedes probarlo frito o vivo, como lo van a probar nuestros amigos del tour.
Primero se corta la cabeza, se gira y luego para adentro, así nuestro amigo disfruta este rico mojojoy. Lo chupó, no es la manera, es comerlo entero. Nuestra amiga, que se ha comido cosas peores, en este momento no quiso ser menos y se tragó completamente el gusano. 75 kilómetros desde Leticia hasta acá, el río. Nos encontramos en Puerto Nariño, a 72 kilómetros de Leticia. Y a este pueblo no se puede entrar en carretera, no hay, solamente en barco. Y al lado de estas malocas se encuentra el gran mirador. Guazú, Asay, tienen como muchos beneficios. Acá pueden ingresar entonces a ver el mirador, hay que subir 68 escalones, pero... Y como intrépidos aventureros nos atrevemos a cruzar este inhóspito camino. Estamos en el bar del pueblo, Chuchupo Bar. Magia, encanto y sensualidad. La única forma de llegar a Puerto Nariño es en barco. No hay carretera porque la gente local no quiere tenerla. Está como el taxi marítimo que existe acá, sale como 1 o 2 veces únicamente al día. Los barcos llamados chalupas, unas canoas muy típicas del Amazonas. Siendo pasadas las 3 de la tarde, nos disponemos a regresar a nuestros hoteles y al tour termina. Estamos a 72 kilómetros de Leticia, son un poco más de 2 horas y ya el camino de regreso es toda una aventura y les dejo algunas buenas imágenes. En el centro de Leticia, pueden ver, comienza de acá, son apenas 6 calles, pero encuentran de todo, desde restaurantes, supermercados, por supuesto ropa, lotería. Y a esta hora casi ya no hay gente porque es la hora de almuerzo, ya abren tipo 3 de la tarde. Esta de aquí es la fariña, muy típica en Brasil y en Colombia, en esta parte del Amazonas, y lo usan para secar la comida. Viene de un derivado de la yuca. Así que íbamos a cruzar a Santa Rosa, nos dijeron que costaba 3.000, pero nos cobraron finalmente 4.000. Al frente es Santa Rosa, es el lado peruano. Aquí estamos en el lado colombiano y al frente es Perú. Ahora va a prender el motor. Nos vamos para Perú. Y ya estamos por desembarcar al lado peruano. Esta es Santa Rosa. Isla Santa Rosa, que es donde nos encontramos ahora, es una isla que es el primer pueblo limítrofe con Leticia, tiene aproximadamente 2.500 habitantes. Temporada de las aguas altas, entonces hay que caminar así con estos pequeños puentes. Pero hay época en que esto es todo tierra, no hay agua. Y ya estamos llegando a tierra firme. A mí me gusta caminar, pero es imposible porque por esta razón. Tenemos infiltrados. Ellos no pagaron el pasaje, pero van igual. El caballero se nos paga. Se bajen. Acá la triple frontera. En este momento nos encontramos en la isla de Santa Rosa, Perú. Tomando Inca Cola de guacamaya. ¿Está tomando bien? Está tomando, parece. Guacamaya peruana. A todos les gusta el Inca Cola acá. Ya viene la otra. Espera. Cuidado. Intoxicando al animal. Acá vamos camino a Colombia nuevamente. Esta es la entrada de Leticia. Pasar a Perú, solo se acercan acá como al puerto que está a la salida del mercado.
y finalmente en Leticia. Ahora vamos entonces para el tercer país que vamos a conocer en un día, que es Brasil, su ciudad fronteriza, Tabatinga. Ya nos vemos. Y en esta precisa calle me encuentro en la frontera de Brasil-Colombia, estoy en el lado colombiano, en la calle de ahí, desde ahí es Brasil. Estamos en territorio brasileño, justo en la frontera están vendiendo gasolina, si la pueden ver ahí, el caballero la vende en botella de Coca-Cola. Acá esta es la primera ciudad brasileña que está contiguo a Amazonas Leticia, se llama Tabatinga. Viven aproximadamente 65.000 personas. Es la ciudad con mayor número de personas a comparación de Leticia, que tiene 45.000, y Santa Rosa, que tiene 2.500. Anuncio que nos encontramos que nos llamó la atención: prohibido la venta alcohólica y entrada a menores de 18 años e indígenas.